Bienvenidos. Esto no es una historia cualquiera, es un recorrido por aquello que incomoda, por lo que no encaja y por lo que durante mucho tiempo ha sido silenciado. En lo que llamamos realidad, existen enfermedades que el cuerpo no logra curar. Con el tiempo, buscamos respuestas en la ciencia, en lo comprobable, en lo seguro. Pero, ¿qué pasaría si existiera algo más? Algo que no entendemos, que aún así funciona. En una casa común, en Ciudad de México, una mujer afirma poder hacerlo. Bárbara Guerrero, pero nadie la llamaba así. Para todos, era Pachita. Una chamana, una mujer que aseguraba que el cuerpo humano podía regenerarse. Decía que la mente podía dar órdenes al cuerpo, al igual que respirar, al igual que parpadear, pero de forma consciente, como si sanar fuera una decisión. Si el cuerpo puede sostener la vida sin que lo pensemos, ¿por qué no podría curarse? Si aprendiéramos a ordenarlo. Para Pachita, la enfermedad no era solo física, era emoción, ira, tristeza, frustración. El cuerpo solo decía, y si la mente podría enfermarlo, también podía sanarlo. No había anestesia, solo un cuarto y un cuchillo. Dicen que abría el cuerpo humano, que extraía el órgano dañado y lo reemplazaba, no con uno donado, sino con uno que aparecía en sus manos. Lo que parecía imposible llamó la atención de un científico, Jacobo Grinberg, neurofisiólogo, obsesionado con entender la mente humana. Su intención era clara, demostrar que todo era un engaño, pero lo que encontró cambió todo. Presenció operaciones sin dolor, sin lógica, y según sus registros, vio órganos aparecer donde antes no había nada. Después de conocerla, Grinberg dejó de buscar respuestas simples. Propuso algo distinto, que la realidad no es fija. Su teoría sintérgica planteaba que la mente humana interactúa como un campo universal, una red, donde todo está conectado. Y si eso fuera cierto, entonces la realidad podría modificarse. Pero incluso si dejamos de lado el misterio, incluso si por un momento dejamos de preguntarnos si todo esto ocurrió exactamente como se cuenta, queda algo más importante. Lo inquietante de Pachita no era solo lo que hacía, no era únicamente la posibilidad de que una mujer pudiera sanar de una forma que la ciencia no lograba explicar. Lo verdaderamente incómodo era otra cosa. Pachita representaba un saber que no pedía permiso, un conocimiento que no venía de una universidad, ni de una institución, ni de un laboratorio. Venía de una mujer, de su experiencia, de su práctica, de su cuerpo. Y cuando el conocimiento aparece fuera de los lugares autorizados, muchas veces no se intenta comprender. Se intenta es desacreditar. Y cuando además ese conocimiento habita en una mujer, la historia ya conoce el mecanismo. No se le escucha, no se le reconoce, ni tampoco se legitima. Se le teme, se le ridiculiza o se le nombra como algo extraño. Ese mecanismo no pertenece solo al pasado, ni vive únicamente en los relatos de curanderas, chamanas o brujas. También aparece en las historias que contamos, en el cine,
en la cultura, en la forma en que aprendimos a mirar a las mujeres. A veces una mujer es castigada por ser obligada al silencio, otras veces por dejar de obedecer, y entre esos dos extremos se mueven muchas representaciones femeninas. Tomando de referencia el cine, utilizaremos dos películas. La primera, Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, una comedia de terror bastante surrealista y exagerada. Y por otro lado tenemos El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de Alice Walker. Presenta una historia muchísimo más realista de un caso que puede suceder y creo que tal vez muchas mujeres han sido víctimas de ello. En El color púrpura, Silly vive una realidad donde no tiene voz, no decide, no opina, no es escuchada. Su vida está marcada por el control, por la violencia y por la idea de que debe soportarlo todo en silencio. Pero esta historia no es solo individual, es el reflejo de una sociedad donde el machismo define quién puede hablar y quién debe callar. En cambio, en Las brujas de Zugarramurdi, las mujeres no están en silencio, son exageradas, son dominantes y son temidas. Pero esa representación tampoco es casual, no se trata realmente de brujas, sino de una exageración del miedo hacia las mujeres que no se someten. Entonces vemos dos extremos. En una historia, la mujer es silenciada y en la otra es convertida en una amenaza, pero en ambas hay algo en común, la necesidad de control. Silly es controlada a través del dolor y la sumisión, las brujas a través del miedo y la exageración. Y cuando una mujer no encaja, cuando no habla, cuando se resiste, cuando no obedece, la historia encuentra una forma de reaccionar, a veces con violencia directa y otras veces con etiquetas. Ya no hay hogueras, pero eso no significa que no haya castigo. En El color púrpura, el silencio era impuesto. Silly no hablaba, porque sabía que nadie le iba a escuchar. Hoy muchas mujeres sí hablan, pero eso no garantiza que las personas les crean. En Las brujas de Zugarramurdi, los hombres se burlan de las mujeres, las exageran, las convierten en algo ridículo, hasta que el miedo realmente los alcanza a ellos. Y esto sigue pasando. Lo primero que hacen es minimizar el problema, después lo ridiculizan, piensan que es exagerado, y solo cuando es imposible ignorarlo, entonces ahí es cuando lo reconocen. Ambas películas muestran algo clave, que la violencia no siempre se ve igual. A veces es física, como en el caso de Silly, otras veces es simbólica, como en la forma en la que representan a las mujeres como brujas. Pero las dos buscan un mismo objetivo, deslegitimar a la mujer. Ayer era bruja, hoy puede ser dramática, exagerada, conflictiva, intensa. Cambian las palabras, pero no cambia la intención. Hacer que la mujer dude de sí misma, que cuestione su propia experiencia, que vuelvan al silencio, pero hay algo que también cambia. En El color púrpura, Silly logra romper ese silencio, aprende a reconocerse, aprende a hablar y aprende a existir con dignidad. Y en Zugarramurdi, aunque es del humor, también se muestra algo incómodo, que el miedo hacia las mujeres que tienen poder sigue aún presente en la sociedad. Porque al final, no importa si la mujer es vista como víctima o como amenaza, lo que incomoda realmente es que deje de ser controlable, que no puedan tener control sobre ellas. Y cuando una mujer deja de ser controlable, también deja de estar sola. Y cuando miles hablan al mismo tiempo, rompen una estructura. La figura de la bruja sigue viva, pero esta vez como una memoria que ya no vive solo en relatos antiguos, ni en mujeres como Pachita, ni en personajes como Silly, ni en las historias donde el miedo se disfraza de burla. Hoy esa memoria se escucha en otros lugares, en las calles, en los cantos, en los cuerpos que marchan, en las voces que ya no quieren pedir permiso para ser creídas. Cuando miles de mujeres dijeron Me Too,
no solo contaron experiencias personales, no fue una suma de anécdotas o coincidencias o una tendencia o una moda, fue la ruptura de un patrón histórico, donde durante siglos las mujeres hablaron y nadie las escuchó, donde hablaron y fueron puestas en duda, llamadas exageradas, dramáticas, conflictivas, intensas, histéricas. Me Too en este caso hizo visible algo que durante demasiado tiempo se había querido mantener en silencio, que la violencia contra las mujeres no era excepcional, no eran casos aislados o malentendidos, eran una estructura, una forma de poder que se sostenía no solo en el abuso, sino también en el silencio, porque había vergüenza, había culpa y porque ya se tenía la costumbre de no creerles a las mujeres. Por eso, cuando una mujer decía "a mí también", no estaba revelando una herida personal, estaba rompiendo una cadena y estaba diciendo que no estaba sola, que no se lo estaba inventando ni exagerando y no se iba a callar más. Y en este gesto aparentemente simple había algo profundamente radical: creerle a otra mujer, reconocer su dolor, nombrar lo que antes se escondía, transformar esa vergüenza individual en memoria colectiva, porque lo que antes se susurraba en privado empezó a decirse en voz alta. Y cuando eso ocurre, el poder tiembla. Por eso movimientos como Me Too no solo denunciaron agresores, sino que desmontaron una lógica antigua, en la que siempre se intentó convencer a las mujeres de que el problema era su cuerpo, su ropa, su tono, su carácter, su forma de estar en el mundo, y no la violencia ejercida sobre ellas. Por eso cuando después otras voces gritaron en las calles y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ya no era una consigna simple, era la respuesta a siglos enteros de silenciamiento. Ya escuchamos cómo el cine nos ha vendido la idea de la bruja, esa figura aterradora, mística y peligrosa. Pero ¿se han preguntado por qué las mujeres rebeldes o sabias se les ha empaquetado bajo esa etiqueta? Para entenderlo, tenemos que salir de la ficción y entrar en la historia pura y dura. Vamos a hacer un viaje rápido a lo largo de la historia. Las mujeres no siempre han estado pidiendo permiso. Según el recorrido que nos plantea la historia del feminismo, esto ha sido una carrera de rebelos larguísima. Piensen en la Revolución Francesa, se escriben los derechos del hombre, y literal fueron solo del hombre. Ahí entra Olympe de Gouges. Vamos a hacer un viaje rápido. A lo largo de la historia, las mujeres no siempre han estado pidiendo permiso. Según el recorrido que nos plantea la historia del feminismo, esto ha sido una carrera de rebelos larguísima. Piensen solo en la Revolución Francesa. Se escriben los derechos de los hombres y literalmente fueron solo del hombre. Ahí entra Olympe de Gouges diciendo: oigan, ¿y nosotras qué? Resultado: a la guillotina, una cacería de brujas moderna. Luego vino la primera ola real, las famosas sufragistas, mujeres encadenándose y luchando por algo tan básico como votar. Las llamaban locas, histéricas, y de nuevo el fantasma de la bruja acechando a la que se sale del molde. Después del siglo XX llegó la segunda ola, terminó la Segunda Guerra Mundial, las mujeres volvieron a la cocina y de repente se dieron cuenta que esa vida perfecta, entre comillas, las estaba asfixiando. Y es aquí donde la cosa realmente se pone interesante y nos metemos en la teoría pesada, pero súper necesaria. Todo este control sobre la mujer no es casualidad, está sostenido por algo que académicamente se llama el sistema sexo-género. ¿Qué es esto? Pues básicamente es la trampa perfecta que inventó la sociedad. Históricamente, la sociedad agarró un hecho biológico, por ejemplo, el sexo, nacer con ciertos cromosomas XX, XY o ciertos genitales, y le pegó con pegamento extra fuerte una lista de reglas sociales, tareas y comportamientos, lo que llamamos el género. Entonces, el sistema te decía: si naces hembra, por naturaleza debes ser sumisa, cuidar la casa, no opinar y ser objeto de otro. Transformaron la biología en un destino obligatorio, y a las que rompían ese sistema, bueno, a la hoguera.
Pero los feminismos posteriores y textos claves como del sistema sexo-género al paradigma de los sexos nos invitan a dar un salto gigante. Nos dicen, el género no es una caja en la que naces encerrada. El género es una construcción social y si la sociedad lo construyó, adivinen que la sociedad lo puede construir. Pasar al paradigma de los sexos significa dejar de ver el mundo blanco y negro, hombre dominante o mujer sumisa. Es entender que hay múltiples formas de habitar el cuerpo y la identidad, libres de opresión histórica. El feminismo actual no busca solo pelear por un voto o por trabajar, pelea por desarmar toda esa estructura mental que nos convertía en objetos para el uso de otros y nos reivindica como sujetos completos, complejos y libres. Las brujas de hoy ya no se esconden en el bosque, hoy están en las calles, en las universidades, en las redes, exigiendo que este paradigma cambie de una vez por todas, porque la hoguera cambió de forma, pero la resistencia también. Panchita no era un fenómeno aislado, su historia es el eco de una persecución que lleva siglos. Como lo vemos en Fueron quemadas por brujas, la cacería de los siglos XVI y XVII no fue un error religioso, fue más bien un movimiento político para arrebatarle a la mujer el saber sobre la vida y el cuerpo. Al llamar bruja a quien sanaba, el sistema creó un miedo útil. Lo vemos en las brujas de Sugarramurdi. La mujer poderosa es retratada como un monstruo irracional. Es la forma en la que la cultura nos dice que una mujer con autoridad es, por definición, peligrosa. Pero la realidad es más silenciosa y cruda, como la de Celia. En El color púrpura, ella no es bruja, es una mujer convertida en el sistema por el sexo género, un sistema que quizás nos vea asignar roles de sumisión antes que podamos siquiera hablar. Pero aquí es donde la historia cambia. El concepto de sujeto surge cuando esa mujer, objeto, decide reclamar su voz. Pachita era un sujeto porque operaba bajo sus propias reglas. Celia se vuelve sujeto cuando empieza a escribir su propia historia y dice, estoy aquí. Ese tránsito de ser algo a ser alguien es el motor del feminismo que vimos en su historia documental. No es solo pedir derechos, es romper el paradigma de la anatomía es destino. Hoy ese grito ya no es individual, es colectivo. Lo vimos con el Me Too, donde el silencio dejó de ser la norma. Lo escuchamos en la performance de la tesis El violador eres tú. Esa frase no señala a un solo hombre, señala a las instituciones, el Estado, los jueces, la policía, que durante siglos han preferido quemar a la mujer que cuestiona el orden. Y terminamos este análisis con la canción Sin Miedo. Cuando cantamos por las que ya no están, estamos denunciando que la cacería de brujas siga viva bajo el nombre de feminicidio o violencia simbólica. Pero hoy ya no estamos solas en la hoguera. Pachita, Celia, las mujeres de Sugarramurdi y las que marchan hoy mismo en las calles son parte de la misma lucha por existir fuera del miedo. Pero no eran brujas, eran sujetos de conocimiento. Y este producto sonoro es nuestra forma de decir que su memoria ya no puede ser silenciada. Y bueno, esta producción sonora la realizamos mis compañeros Carol Marcela Álvarez Caicedo, Karen Melissa Alzate Incapié, Salomé Celada Gómez, Sebastián González Gómez
y mi persona, Hugo Alejandro Villares.